Hola, mi nombre es Mónica Mirabile, soy licenciada en bromatología y trabajo en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo. Hoy vamos a hablar sobre la manipulación de los alimentos, ya sea porque vamos a elaborar alimentos en nuestras casas, aprender las precauciones y las cosas que tenemos que tener en cuenta, o sea porque trabajamos en un emprendimiento, en una agroindustria, en una pequeña empresa y tenemos que tener conciencia de las prácticas que llevamos adelante y los motivos por los cuales tenemos que tener cuidados. Muchos de nosotros hemos abierto alguna vez un frasco con una mermelada que tiene un moho, o nos ha tocado adquirir un alimento, una conserva o un plato en un restaurante ya venido con algún contaminante, por ejemplo un tornillo, un pedacito de alambre, algo que se toma como un contaminante físico que no debería estar presente. También nos puede haber ocurrido de tener un pan en la heladera y que se llene de hongos, o también en el supermercado, en las góndolas a veces que no deberían estar, una conserva hinchada, o abrimos la heladera y sentimos un mal olor sobre una comida que hemos guardado sin darnos cuenta, o empezamos a sentirnos mal, una descompostura, un vómito, una diarrea, y es común que nos digan, habrás comido algo que te cayó mal, o qué cosas hiciste que hicieron que te enfermaras. Entonces, veamos cómo inciden estas cosas, son productos de qué prácticas que no llevamos adelante de forma correcta, incidieron de esta manera tan negativa en los alimentos. Por ello, vamos a ver en esta pequeña charla un objetivo general que va a ser informarnos sobre la correcta manipulación de los alimentos, ¿sí? Y los posibles riesgos que pueden ocasionar aquellas malas prácticas que llevamos adelante, siempre partiendo de la línea que es por desconocimiento y que no lo hacemos sabiendo que estamos haciendo las cosas mal. Vamos a abordar distintos objetivos específicos, como es conocer las causas de esas intoxicaciones alimentarias, saber cómo prevenirlas, qué prácticas tenemos que llevar adelante para evitarlas, tomar actitudes correctas frente a la manipulación y a la higiene de los alimentos y cómo realizar correctamente operaciones de limpieza y desinfección en nuestras instalaciones. Pero antes de arrancar con todo esto, vamos a ver qué es un alimento. Muchos de nosotros pensamos que si no tiene un muy buen valor nutricional, deja de ser alimento y entonces lo desestimamos o lo dejamos de cuidar o básicamente no les prestamos atención. Pero fíjense que para el Código Alimentario Argentino, un alimento es toda sustancia o mezcla de sustancias naturales o elaboradas que ingeridas por el hombre, ya sea por costumbre, por hábito, o simplemente porque sabemos que nutricionalmente nos hacen bien, las ingerimos y nos aportan algún tipo de nutriente. Sin embargo, muchos pensamos que las golosinas o la yerba mate o el vinagre no es un alimento porque no nos aporta tanto nutricionalmente. Sin embargo, vamos a ver cómo tenemos que prestar atención, porque muchas veces una golosina es consumida por los niños que terminan siendo una población muy vulnerable frente a un alimento contaminado. Fíjense que para la FAO, en el año ya 2019, dictaminó y dijo que si un alimento no es inocuo, ya no lo toma como un alimento, es decir, aquel alimento que nos puede causar algún tipo de daño o que tiene algún tipo de contaminante, deja de ser alimento. ¿Por qué? Porque nos puede ocasionar una enfermedad, un daño y tal vez hasta la muerte. Entonces, veamos cuáles son esos tipos de contaminantes de los que estamos hablando. Tenemos contaminantes del tipo físico, que son, por ejemplo, cuerpos extraños en los alimentos, un botón, un bolígrafo. Yo como técnico puedo estar fiscalizando, controlando un proceso de producción y tengo un bolígrafo en mi bolsillo, me agacho a ver algo en una línea y se cae ese bolígrafo o se cae el capuchón y no nos damos cuenta. Y se va como una contaminación al alimento, el operario no se da cuenta y llega. O en nuestra propia cocina, muchas veces, si tenemos, por ejemplo, anillos con piedras o aros, las mujeres, o tal vez un collar, se desprende alguna parte de esa laja y se va como un contaminante físico en el alimento que no lo podemos visualizar.
O más grave aún, cuando no hacemos el mantenimiento preventivo que tenemos que hacer y estamos todos, como sabemos, atando con alambre, y esas pequeñas restos de alambres o de materiales que hacemos para unir piezas o para arreglar algo, se caen sobre la línea y llega al consumidor provocándole una enfermedad o un daño al consumirlo. Otro tipo de contaminantes son los contaminantes químicos. El contaminante químico, como lo dice su palabra, es aquel compuesto químico que cuando lo ingerimos nos causa un daño. Tal es así el ejemplo de restos de plaguicidas o de pesticidas que pueden haber llegado al consumidor por no haber respetado el periodo de carencia. El periodo de carencia, que se lo debemos cumplir en el campo, es aquel periodo que debe pasar entre que alguien aplicó un agroquímico o un pesticida y levanta esa cosecha para ser consumido. Ese periodo de degradación del producto químico debe respetarse. Cuando no se respeta, llega al consumidor y le puede provocar un daño. Otro ejemplo normal y típico es que a veces las personas que adquieren materias primas, por ejemplo en la feria, llevan en sus camionetas cajas de tomate, lechugas, papas, pero a su vez también, como el viaje es largo, suelen llevar bidones con combustibles, con aceites minerales, etc. Hay algún tipo de vuelco o derrame, se contamina la fruta, se contamina la hortaliza y entonces llega al consumidor. O, más común aún, que nos puede haber pasado o nos hemos enterado de algún conocido, es que compramos productos de limpieza sueltos, fraccionados, y los envasamos en las típicas botellas de gaseosas sin tener una correcta identificación. Entonces, una persona que no sabía o que desconocía que tenía un producto u otro, lo consume y de esta manera se enferma. Muchas veces han llegado a la muerte. Y finalmente, un tipo de contaminante muy importante y que vamos a abordar el resto de esta charla, con los que vamos a abordar el resto de esta charla, son los contaminantes biológicos, ¿sí? Que son aquellos que están presentes en el alimento de forma natural y que nosotros debemos controlar que no haya un desarrollo exponencial para que nos provoquen un daño o nos provoquen una enfermedad. Tales así como los microorganismos, se llaman justamente contaminantes biológicos porque pueden ser microorganismos como bacterias, hongos o levaduras, o también pueden ser originarias a partir de plagas como son ratas, ratones, cucarachas, insectos o bien animales domésticos, ¿sí? Que ellos naturalmente tienen una cierta cantidad de microorganismos que cuando llegan al alimento y ese alimento es consumido, nos terminan provocando un daño. Justamente los contaminantes biológicos son los que más nos preocupan, porque justamente son los que no vemos, los que no podemos controlar visualmente. Entonces es a donde más apuntamos con nuestras prácticas de higiene en los procesos de elaboración de alimentos. Pero veamos entonces por qué crecen los microorganismos, si están naturalmente en el aire, en el ambiente, en nuestras superficies, en nuestro cuerpo. Los microorganismos son nuestros fieles competidores, necesitan lo mismo que nosotros para crecer. Necesitan calor, una temperatura agradable, humedad, alimento. Principalmente les gustan más las proteínas que los hidratos de carbono o las grasas, como a la mayoría de nosotros. Y tiempo. ¿Tiempo para qué? Tiempo para multiplicarse, para desarrollarse. Fíjense cómo se comportan los microorganismos frente a la temperatura. Si nosotros vamos a ir construyendo un termómetro a medida que yo les vaya contando. Fíjense, abajo tenemos temperaturas de congelación, menos 18 grados. Si ustedes ven, los microorganismos en las temperaturas de congelación están prácticamente dormidos. No actúan, no tienen actividad. Entonces, cuando nosotros vamos a congelar un alimento, congelamos, dormimos esos microorganismos. Lo que tenemos que tratar es de que esa cantidad de microorganismos que tiene el alimento cuando lo congelamos sea la más baja posible. ¿Y cómo logramos esto? Logramos esto manteniendo las correctas prácticas en la manipulación. Luego de la temperatura de congelación pasamos a la temperatura de refrigeración. Fíjense que en la temperatura de refrigeración los microorganismos están como un poco más lentos.
no los destruimos, no están dormidos, están activos, pero de manera más lenta. Por eso, un alimento que nosotros refrigeramos tiene una vida útil más corta que los de los alimentos congelados. Entonces, en la refrigeración tenemos actividad metabólica de los microorganismos, pero lenta. Luego viene una etapa donde me van a escuchar que yo voy a hacer mucho hincapié, que es la zona de peligro. ¿Por qué le llamamos zona de peligro? Porque en la zona de peligro es la zona en la cual el microorganismo está cómodo, está con alimento, está con humedad, está con una temperatura totalmente adecuada para su desarrollo y entonces hay crecimiento, hay multiplicación. A raíz de esto, me interesa que rápidamente saquemos a los alimentos de esa zona de peligro. Tiene que estar el menor tiempo posible en esa temperatura. ¿Cuál es? Si la temperatura de refrigeración llegó desde 2, 3 grados positivos hasta los 7, 8 grados, a partir de los 8, 9 grados y hasta aproximadamente los 60 grados es la temperatura de confort, la temperatura de la zona de peligro que coincide con la temperatura ambiente. Por eso cuando nosotros cocinamos o elaboramos un alimento, tiene que estar el menor tiempo posible en esta zona. ¿Qué es lo que nos recomiendan siempre? No tengamos los alimentos preparados o los alimentos listos para consumir a temperatura ambiente. Luego viene la temperatura de cocción de los alimentos, que por lo general puede llegar hasta los 80-85 grados. En la temperatura de cocción, que es lo que nosotros hacemos en microondas, en la hornalla, en el horno convencional o en horno de microondas, lo que hacemos es cocinar el alimento, pero no estamos destruyendo microorganismos. Si bien la temperatura es menos favorable para el desarrollo de los microorganismos, nosotros no estamos destruyendo. Y esto tiene que quedar muy claro porque muchas veces decimos, bueno, lo dejé a temperatura ambiente mucho tiempo, pero como ahora lo voy a cocinar, yo no destruyo microorganismos. Puedo disminuir carga microbiana, cantidad, pero no tengo una destrucción total. Luego tenemos las temperaturas ya de ebullición del agua, que es la temperatura en Mendoza de 95-96 grados, donde cuando nosotros calentamos, por ejemplo, una conserva en un envase cerrado a baño María, que es lo que hacemos con las conservas de tomate o de durazno, ¿sí? Ahí ya empezamos y ya tenemos destrucción de microorganismos. Pero fíjense, hay microorganismos que son mucho más resistentes a esa temperatura. Entonces, como siguen resistiendo esa temperatura de ebullición del agua, no nos queda otra que recurrir a la esterilización de los alimentos que se logra a partir de los 115-116 grados. Estas temperaturas no se alcanzan fácilmente en los equipamientos normales, no es un baño María. Lo que necesitamos es una autoclave que nos permita alcanzar esa temperatura. ¿Y a quién destruimos finalmente a esa temperatura? Al famoso Clostridium botulinum, que no resiste, que solamente lo podemos destruir cuando logramos estas altas temperaturas. Entonces, nos interesa que les quede muy claro qué pasa en la congelación, qué pasa en la refrigeración y por qué motivo tenemos que sacar rápidamente a los alimentos de la zona de peligro. Veamos cómo se comportan frente al alimento y a la humedad. Los microorganismos prefieren alimentos con un alto contenido de proteínas, tales así que prefieren mucho más los alimentos cárnicos y los lácteos antes que el resto. ¿Por qué? Porque tienen alto contenido de proteína y tienen un alto contenido de humedad o una alta actividad de agua disponible. Sin embargo, no prefieren o les gustan menos las mermeladas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en las mermeladas y en las confituras nosotros tenemos menor cantidad de agua disponible y prevalecen los hidratos de carbono, que no son los que ellos más eligen. Por ello es que en las mermeladas, si nosotros alcanzamos el punto final en la concentración, logramos una buena conservación. O también nos sucede en el caso de, por ejemplo, una aceituna griega, donde logramos la deshidratación de ese alimento a través de la sal,
tenemos una poca humedad, una baja actividad de agua y por ello no son tan susceptibles del ataque de microorganismos. Y veamos finalmente qué pasa con los microorganismos y el tiempo. Fíjense que si se les da las condiciones adecuadas de temperatura, de alimentos y de humedad, pueden llegar a duplicarse en tan solo 20 minutos. Por lo cual tenemos que tratar de que el alimento esté el menor tiempo posible en la zona de riesgo de la temperatura de riesgo principalmente. Bueno, vamos a hacer un breve corte en esta primera etapa. Entonces nos interesa que quede claro qué entendemos por alimentos, qué son los contaminantes físicos, químicos y biológicos y por qué nos importa profundizar en los contaminantes biológicos, principalmente porque son los que nos causan mayor daño, mayor enfermedad y hasta pueden provocarnos la muerte, y porque tenemos manera de controlar el desarrollo de esos microorganismos a través de las buenas prácticas de manipulación.